norma es muy reciente, es de 2019, entonces yo diría que es muy apresurado decir si la norma es exitosa o no, muy prematuro, porque realmente o sea, le hace falta mucho tiempo, mucha aplicabilidad también. Sin embargo, en la norma hay mecanismos que ayudan a ejercer, a materializar la razón de ser de esa norma, como por ejemplo, los acuerdos de apoyo para la celebración de datos jurídicos. Básicamente es un mecanismo que ayuda al discapacitado a que consiga personas, ya sean naturales o jurídicas, para que lo ayuden en la toma de decisiones de negocios jurídicos o decisiones importantes que tengan en su vida con respecto a salud, a temas financieros y etcétera. También vemos otro mecanismo como las directivas anticipadas, que en pocas palabras es un documento donde el discapacitado manifiesta su voluntad previa, o sea, para efectos de posterioridad. O sea, y son temas, pues como ya lo había mencionado, temas de salud, asuntos financieros o personales también. Además, con respecto a esta figura, se ve en la ley que se le da una fuerza. ¿Por qué? Porque se presume que estas directivas anticipadas, este documento, es confiable y pues merece ser creída. Es decir, se garantiza la manifestación de voluntad del sujeto. Y también vemos otra figura que es muy notable, que es la adjudicación judicial de apoyos, que es básicamente que el juez debe autorizar unos apoyos para ese discapacitado. O sea, son tipos de asistencia que el Estado les brinda para que puedan ejercer su capacidad legal, o sea, de una forma correcta. Y pues, ajá, como les había dicho, o sea, no es muy prematuro realmente decir que si la norma es exitosa o no, porque le falta mucha aplicabilidad. Y por último, con respecto al tema de la eficiencia, bien sabemos que se refiere a un tema netamente económico, netamente financiero, que usted nos mencionaba que pues, eh, como preguntándonos cuánto costó esta norma, cuánto costó la promulgación de esta ley, ¿Cuánto cuesta? A mí me parece porque es que hay que cuánto cambiar costó. todo el sistema y cuánto cuesta todo ese acompañamiento. Por ejemplo, esa norma, hacer el análisis, obviamente como esto es un análisis muy por encima, porque debe ser un análisis mucho más complejo como tal, pero analizarnos cuánto cuesta eh, la aplicación de esa norma es bien interesante, porque esa norma es una de las normas costosas en el país. Y realmente si vale la pena el pago del valor de esa norma como tal. Esa es la pregunta que yo me hago, o sea, ¿hasta qué punto vale la pena asumir ese pago? Pero pues sí, ¿Eh? profe, pero es que no realmente no encontramos una información concisa, pero ¿Me escuchan? como tal, como tal, ¿Ustedes, o sea, no hay, no, ustedes me ¿me escuchan? escucha, profe? Sí, sí, la Sí, estamos escuchando. ok, ok. Entonces o sea, con esto yo le iba a mencionar que pues, fue muy complejo realmente buscar con respecto a la eficiencia y también con respecto a lo que mencionó mi compañera, que es la correspondencia por la sanción. Por eso es que a veces quizás se nota un poco escaso, no hubo mucha información, pero eh, se podría analizar desde el punto de vista de los efectos financieros que usted nos mencionaba ahora mismo, pues decir, el gobierno está obligado está a través de sus entes públicos, tanto públicos como privados, a ofrecer, a suministrar los mecanismos que yo le mencioné anteriormente. Es decir, por ejemplo, digamos la adjudicación de apoyo. Entonces, son personas que deben acompañar al discapacitado. Entonces, lógicamente, deben ser financiadas por el Estado. O sea, ahí se va viendo un poquito el contexto, el punto de vista sobre cuánto cuesta realmente aplicar esta norma. Y también, o sea, hay un análisis mucho más profundo, o sea, no sé si cuente o no, pero es básicamente que cuando esta ley se promulgó, hubo mucha incertidumbre realmente en lo que respecta al mundo de los negocios jurídicos, porque, por ejemplo, en, en cuanto anteriormente si una persona discapacitada solicitaba un crédito bancario, pues no lo hacía ella como tal, lo hacía la persona que lo representaba. Y se presumía una buena fe, se presumía que estaban siendo, o sea, no habría por qué la entidad bancaria tener miedo, por así decirlo, con respecto a quién está celebrando ese negocio jurídico, quién está pues solicitando ese préstamo. Pero actualmente, como ya la persona puede desde su propia autonomía tomar sus propias decisiones, sí se hay una incertidumbre, pero con respecto a esto, pues, el Estado dijo que habría, o sea, que así como hay un acompañamiento de apoyo, también hay un acompañamiento desde el punto de vista financiero. O sea, hay asesores financieros que pueden ayudar a la persona a tomar las mejores decisiones conforme a las necesidades que tiene. Bueno, hay
hay un asunto que puede, bueno, yo valoro este ejercicio y como les digo, es un ejercicio que implicaría, por ejemplo, hacer unas entrevistas, preguntarle a la gente que fue sometido a eso, que se ha sometido como esto, como está, porque esto implica ya hacer entrevistas, encuestas, y bueno, esto fue un ejercicio de clase que no vamos a lograr, pero para que tengan una idea de cómo se hace. Lo otro era analizar, pues, analizar el propósito del legislador, ir a buscar en las actas del Congreso sobre esa ley, que habría que preguntarlas y pedirlas, cuál fue el debate que suscitó a llevar eso. Y eso también nos lleva al estado de cosas. Pero de todas maneras, Nayeli y Andrea, yo valoro mucho el ejercicio, porque ustedes ya se van acercando de cómo se va haciendo este tipo de análisis. Listo. El siguiente grupo. El siguiente grupo, hola. Sí, profesora. Profe, denos un momentico para proyectar. Sí. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a realizar pues una exposición donde vamos a hablar vamos a hacer ese análisis de la eficacia externa de la norma mediante el ejemplo de que tomamos, que es la ley 1990 del 2019. Entonces, para poder hacer el análisis, primeramente, es importante que podamos identificar qué tipo de norma es la que estamos tratando, ¿ya? Para que Vero puedes pasar primero. Es importante entonces tener en cuenta qué tipo de norma es. Y bueno, para ya luego mirar en sí lo de la correspondencia de la norma, es decir, a quién se dirige y todo eso. Entonces, se puede establecer de que esta norma es de carácter imperativo. Y esto es debido a que la norma busca tomar medidas en general para proteger a la comunidad que está siendo vulnerada, en este caso a las personas que están en situación de pobreza extrema, por lo que entonces se va a generar, por así decirlo, como una contribución solidaria en cuanto al sector público y privado, generando así obligaciones concretas. Entonces, por ejemplo, para los intervinientes se crea la obligación de que respecto a la cadena de suministro de alimentos se trate de evitar desperdiciar y que se dé un mal manejo de los alimentos. Para las organizaciones sin ánimo de lucro también se busca que estos reduzcan el hambre, realizando pues la buena gestión y la administración de los recursos que las personas van donando. También está para las personas naturales jurídicas, públicas, privadas, todas estas personas que se dediquen a la comercialización de los alimentos para el consumo animal, se les obliga a reducir las pérdidas generadas en el proceso de producción de alimentos. Y ya por último, en la población en general, se busca de alguna forma imponer la obligación de que se tome en cuenta esas medidas para la protección y para, más que todo, salvaguardar ese derecho que aún, bueno, está en fórmula, que sería el derecho a no morir de hambre, y mejorar esas condiciones nutricionales de la población en general, todas las áreas del país. Y bueno, ya teniendo en cuenta eso, procede mi compañera Verónica a hablarnos sobre la correspondencia de la norma. Ok. Ok, bueno, como pueden ver, en cuanto a la correspondencia, pudimos identificar que la ley que nosotros habíamos escogido tenía cavidad en cuanto al temor a la sanción. No pienso meterme a lo que explica el artículo 17, que son las sanciones, porque más adelante mi otra compañera va a hablar sobre eso, entonces para no robarle pues su esfuerzo, solamente pongo lo que pues el título. Y el artículo 11, que habla sobre las disposiciones de alimentos para el consumo humano o animal, de productos y mercancías aprendidas,
decomisadas o abandonadas a favor de la nación. Esto quiere decir que si en algún caso se, pues por así decirlo, de manera casual, se atrapa a una persona o a alguna empresa de distribución alimenticia desperdiciando productos alimenticios que pueden ser para consumo tanto humano o como consumo animal, tiene una sanción que es de tipo, ya más adelante lo dice mi compañera. Pues creemos que, pues así nosotros lo validamos, no sabría, profesora, si usted qué piensa, pero la corrección me la puede hacer final. Ok, perfecto. Analizar que es el ámbito de la aplicación. Usted nos mencionaba que Sí, no te escucho muy bien. escucha ahora. Ahora sí. Sí, bueno, para analizar lo que es el ámbito de la aplicación, usted nos decía que debíamos ver todo lo que, verlo desde una aplicación externa y desde una aplicación interna. En cuanto a lo que sería la aplicación externa, esta digamos que hace referencia a las instituciones que van a hacer cumplir esa norma. Y en este caso en específico, cuando la ley se incumple, las personas serán sancionadas a través de multas y pues sanciones administrativas que van a estar en cabeza de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es decir, la DIAN. En cuanto a la aplicación interna, vemos que hay que analizar cuáles son las instituciones alrededor de la norma y a quién es aplicable la norma, y en específico si la norma es válida, porque esta tiene relación. Entonces, como anteriormente ya analizamos que la norma era válida, partimos entonces a decir que las instituciones que están alrededor de la norma van a estar reguladas por lo que es el estatuto tributario y también bajo el procedimiento administrativo sancionatorio que está actualmente en la ley 1437 de 2011. Pero también cabe aclarar que si esta se llegase a modificar, va a regirse bajo la ley que modifique esa ley. Y la aplicabilidad la encontramos en el artículo 2 de la ley 1990 y esta nos dice que la norma será aplicable a todas las personas, a todos los actores de la cadena de suministros de alimentos que estén relacionados ya sea de una forma directa o indirecta con el sector de alimentos. Y puede que estos estén identificados como unas personas naturales, jurídicas, privadas o públicas, no importa, estas personas, si llegas, es a quien va a regir esta norma y si llegas a incumplirla, van a verse sometidos a las respectivas sanciones establecidas en la misma norma. Okay. Bueno, como tercer punto tenemos el éxito. Hay que analizar el éxito de la norma, pero como tal, el éxito está relacionado con el hecho de si una norma puede cumplir ese objetivo para el cual fue creado como tal, es decir, ¿para qué crearon esa norma? Entonces, para analizar esto hay que tener en cuenta tres estamentos. El primer estamento es el estado de las cosas previas, que está 100% relacionado con el contexto en el que se creó esa norma. Es decir, en qué contexto se encontraba Colombia o qué visiones tenía Colombia en ese momento para que esta norma fuera creada, es decir, para que se diera. Entonces podemos partir primero que todo, que para esa época se hizo un análisis y se encontraba de que en Colombia el año se estaba perdiendo el 34% de los alimentos disponibles, que más o menos se traduce en 9.76 millones de toneladas. Y no solamente esto, se estaba relacionándose con los grupos de alimentos, es decir, el 62% de este desperdicio era de frutas y verduras, el 25% de raíces y tubérculos, el 8% en cereales, el 3% en cárnicos, el 2% en legumbres, el 1% en pescados y el otro 1% en productos de lácteos. Es decir, una gran cantidad de productos se estaban desperdiciando en Colombia y no estaban siendo utilizados. Y nada más el hecho de que se estuvieran desperdiciando no solamente significaría el desperdicio de comida, sino millones de consecuencias más. Por ejemplo, las enfermedades, el cambio climático, es decir, nada más este hecho estaba produciendo bastantes efectos. Pero esto nos lleva al otro punto, y es que para nadie es un secreto que actualmente con la modernidad se ha estado pensando en un desarrollo sostenible de los países, y uno de los objetivos de ese desarrollo sostenible es el consumo y producción sostenible, que es el objetivo número 12. Y de ahí lo que se plantea es que en el año 2030 se plantea reducir
a la mitad del desperdicio de todos los alimentos que se encuentran, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, para reducir de tal forma la pérdida de alimentos de todas las cadenas de productos, de productores y suministros. Y aunque pensamos que esto es un único objetivo, este objetivo trae consigo otros objetivos. Es decir, el análisis de este objetivo se relaciona con... Hola. Hola. Sí, aquí está. Disculpe, es que tuve un percance con mi hermano. Bueno, entonces este objetivo se relaciona con otros objetivos. Por ejemplo, tenemos el fin de la pobreza, el hambre cero, la acción por el clima, la vida submarina. Es decir, más allá de que solamente se esté contemplando un solo objetivo, que es el consumo y producción de sostenible, este objetivo ayudaría a sí mismo a promover otros objetivos del desarrollo sostenible. Y otro punto, que es uno de los más importantes, y bueno, no es lo más importante, pero como tal, afecta mucho esta creación de la ley, es que en el plan de desarrollo pues, el plan de desarrollo nacional que tenemos de 2018 al 2022, hay un pacto por la equidad relacionado con las políticas sociales modernas, centradas en otros aspectos, pero lo que nos importa es que está centrada en la calidad y conectada de esa forma a los mercados. ¿Y qué pasa? Hay una alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición, que promueve en sí mismo otros estamentos, por ejemplo, digamos, los ciudadanos con mentes y cuerpos sanos. Y entre esta alianza encontramos como objetivo número cuarto establecer un mecanismo de articulación y gobernanza en torno al sistema alimentario nutricional. Es decir, el Departamento Nacional de Planeación debe coordinar la formulación de políticas públicas nacionales para contrarrestar la pérdida y desperdicio de alimentos en el marco de la institucionalidad creada para la seguridad alimentaria nacional. Es decir, no solamente, como lo vemos, es un problema de que se estén perdiendo los alimentos, también eran, por decirlo así, promesas que el gobierno tenía que cumplir en su plan de desarrollo y tenía que enfrentarlo. Porque si ustedes recuerdan, el proyecto de ley se dio en el 2017, es un proyecto que se creó en el 2017 y la ley se promulgó en el 2019, es decir, que antes de que se cumpliera el 2022, la ley tenía que por lo menos tener un impacto en Colombia. Y ya partiendo de... Te voy a interrumpir ahí por un dato que ustedes no saben, porque sé que eso tuvieron muy poquito tiempo, un día solamente para hacer esta actividad, al cual les felicito completamente. Es que acuérdense que Colombia estaba buscando ser parte de la OSDE. Ese fue uno de los propósitos que se firmó completamente. Y uno de los propósitos de la OSDE es una organización de promoción de políticas económicas y sociales. Y la OSDE, uno de las políticas que tenía que decir, teníamos que cumplir con esto. Entonces, ojo, miren lo importante de saber qué está pasando. Entonces, realmente se convirtió como para cumplir con un requisito para poder entrar a una organización que queríamos hacer parte, se tuvo en cuenta todo este tema de la seguridad alimentaria y se incluyó en el plan de desarrollo, venía del plan de desarrollo anterior y se incluyó en este plan de desarrollo. Sigamos, Valeria. Bueno, entonces ya ese fue el primer estamento que tiene que ver con el estado de cosas previas. El segundo estamento es el propósito del legislador, es decir, que busca el legislador con crear una norma de este tipo. Y para eso teníamos en cuenta que había que analizar los debates del Congreso. Bueno, si bien es cierto, ustedes saben que uno de los principios del Congreso es la publicidad, que ellos publicaron sus debates en las gacetas. Bueno, para hacerles conclusión, a lo que yo pude entender, así como el espíritu que tiene el legislador con esto, es que ellos dijeron lo siguiente: bueno, hay que solucionar un problema en Colombia, y es que la gente y Colombia tiene un alto grado de desnutrición, y no solamente un alto grado de desnutrición, sino un alto grado de pobreza. Pero como sabemos que Colombia no puede costearse todos esos costos, vamos a buscar un problema que nos ayude no solamente a solucionar ese problema, sino estos problemas que tenemos acá aparte, ¿verdad? Y que dijeron, bueno, listo, tenemos entonces el desperdicio de alimentos. Con esto, en pro de poder ayudar a las personas que se encuentran en una pobreza extrema, a irse resolviendo en términos generales el problema de la desnutrición en mujeres, niñas, niños, personas de tercera edad. Bueno, vamos a crear una norma que nos apoye en ese término. ¿Y cuál fue la norma? Esta, la política contra la pérdida y desperdicio de alimentos. Es decir, el evitar que se pierdan tantos productos alimentarios conlleva de la misma forma a que estos productos tengan que ser donados, porque obviamente, ¿cómo más se va como que a contrarrestar esto si es algo muy cierto que en Colombia hay más oferta que demanda? Entonces, obviamente, cuando hay mucha oferta más que demanda, muchos productos terminan sin ser pues vendidos en términos generales. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hicieron fue crear esta política que contribuya no solamente a esos derechos, sino que también de paso se lleve por delante el desarrollo sostenible y la inclusión social.
promoviendo así algo que en Colombia es el centro, es como el núcleo de todos los derechos, una vida digna para todos sus habitantes. Okay. Y el tercer estamento es el estado de cosas resultantes. Como tal, ante esto, la verdad es que yo soy una persona muy objetiva y no podría decir que la norma está funcionando porque, primero que todo, la norma es muy nueva, es decir, fue de 2019. Y segundo que todo, aunque tenga un año, no se nos puede olvidar que 2020 fue un año en que nos sorprendió una pandemia. Es decir, que las cosas avanzaron. Y desde un estudio sociológico, no vamos a mentir de que hubo un síndrome de consumismo, porque las personas pensaban que el mundo ya estaba como que en crisis y que no había alimentos, y se desataron muchas cosas. Entonces, aplicar o decir que hubo un estado de cosas resultantes benéficas, que no se puede decir, a menos que las cifras lo comprueben. Es decir, es necesario hacer un estudio, es necesario analizar, preguntar a las personas, ver si lo están cumpliendo, y ya eso les toca a los órganos competentes como tal. Listo, muchísimas gracias. De verdad que si les falta la eficiencia, que también hacer los costos económicos que genera esto, yo creería, no sé qué análisis hicieron ustedes, pero yo las escucho primero y después yo doy mi opinión. Bueno, como tal, el análisis de los costos tampoco lo hicimos porque pues usted sabe que en esos términos, ahora en este momento nos encontramos primero en virtualidad, entonces eso analizar nos toca enfrentarnos a la realidad, a la sociedad como tal, y no somos aptos para eso. Y no solamente es decir como que no, esto es un costo alto ni nada, o sea, eso hay que demostrarlo con cifras, y las cifras necesitan de muestras, de estadística, es una ciencia que como estudiantes de derecho nosotros no manejamos como tal. Bueno, sí, claro que sí, nosotros podemos manejarlas. ¿Cómo que no? Sí, o sea, sí podemos manejarla, pero en este momento... Quiero quitarles de que los abogados no manejamos datos. Claro que podemos manejar datos. Yo iría contigo en decirte que todavía nos tocaría, pues, lo que pasa es que lo que nos tocaría es recolectar la información. ¿Cuántas empresas de suministro están haciendo esto? ¿Cuál era el costo que le costaba a la empresa de suministro el botar el alimento y ahora para capacitarlo? Todo eso genera, además porque esto tiene unas... Si no estoy mal, yo la ley no la conozco, pero ustedes me corrigen, pero creo que esta ley, el que cumpla con esto tiene unos beneficios tributarios, ¿no? Ustedes que se conocen mejor la ley. Bueno, como tal, nosotros estuvimos analizando eso, porque pues si fuera así, hubiéramos mencionado el tema de la utilidad que resulta para la persona cumplirla. Y en la investigación que tuvimos no existe ningún beneficio para la persona que como tal cumpla. Sin embargo, al no cumplirla, sí tiene una sanción. Eso por un lado, pero el otro es todo el beneficio social que genera, cuántas familias se benefician para eso, cuánto es el costo social de eso sí se puede sacar. Yo quiero que ustedes se quiten de la cabeza que sí podemos manejar datos, nosotros sí podemos manejar datos estadísticos, nosotros sí podemos manejar números. Allá quiero que ustedes lleguen con este curso, que se quiten esa idea, y nosotros no podemos permitir que otras ciencias sean las que estén haciendo el análisis de nuestros datos, de los datos del derecho, porque entonces están haciendo una mala interpretación de nuestra información. Pero creería yo, y allá iba, que esta norma puede ser muy eficiente, sobre todo porque está generando unos beneficios a unas comunidades que le estaban generando un costo alto al Estado. Acuérdense que lo que no se resuelva con políticas lo tendríamos que solucionar nosotros. O sea, los altos niveles de pobreza van a salir de nuestros bolsillos. O sea, el hecho de que estén haciendo una reforma tributaria y que nosotros nos vayan a cobrar más tributo y que se va a cobrar de cierta manera es el resultado porque no hemos resuelto los verdaderos problemas que tenemos que hacer. Miren que esto es una bola de nieve. Y esto es lo que nosotros no resolvemos, nos cae a nosotros. O sea, cuando hablo de nosotros, nos cae al Estado. Si esto nos va a ayudar a resolver problemas como a resolver, por ejemplo, el hambre en la primera infancia, instituciones importantes, ¿cuánto es el costo social de eso? Un costo muy alto. Y realmente es un costo-beneficio para la sociedad. Al grupo lo felicito, de verdad. Este análisis, y lo quiero decir, este análisis requiere de uso de herramientas como la entrevista, la encuesta, el análisis de datos estadísticos, buscar datos, hacer preguntas, hacer pesquisas, y sé que en un día, pues en 24 horas, 36 horas que ustedes tengan, no lo van a hacer. Pero el intentarlo es muy importante y todavía el tema del éxito es muy ambicioso. Hacer un examen, esto habría que hacerlo en 5 años, a ver si esto tuvo éxito o no tuvo éxito, pero yo sí creo que puede ser eficiente, es importante. Hasta ahí. Bueno, vamos a entrar con la última eficacia. Recuerden que
ya con esto terminamos este primer bloque de clase y el martes evaluaríamos todos estos temas para que lo tengan muy claro. La eficacia que nos falta es la eficacia simbólica. La eficacia simbólica parte del presupuesto de que ya hicimos un análisis instrumental o simbólico, que es el que acabamos de terminar, y por consiguiente hicimos un análisis de una eficacia jurídica o interna. Entonces miren que cada eficacia presupone que se haga el análisis anterior, cada eficacia. La eficacia simbólica es definida por García Villegas, que quien les inventa eso. Él dice que la eficacia simbólica, él toma el concepto simbólico de Levi Strauss, que es un concepto que trae la antropología, y la antropología lo inserta en el tema del derecho. Este es un regalo que le hace Villegas a la ciencia del derecho, y que dice que la eficacia simbólica es definida como el impacto que rodea la promulgación de una norma. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles son esos otros objetivos no planeados por las normas que permiten dar una explicación de esto? ¿Cuáles son esos objetivos no planeados de la norma que permiten dar una explicación de esta? Esta eficacia va mucho más allá de la declaración clásica de que la norma tiene que existir, de que la norma tiene que cumplirse, no, va más allá, ¿cierto? Que el derecho, dice García Villegas, va mucho más allá de la fuerza impositiva, que el derecho siempre nos está generando a nosotros símbolos, siempre nos está generando símbolos. Nosotros somos el resultado de representaciones y de símbolos, de lo que vemos, de lo que sentimos, y que la norma no es ajena a este tipo de símbolos. Entonces, por consiguiente, Villegas dice que si la norma son esos objetivos no propuestos, esos objetivos que no están identificados con la sola manera o fuerza impositiva de la norma, establece que hay dos clases de eficacia simbólica, dos. La eficacia simbólica originaria y la eficacia simbólica derivada. Entonces, recapitulo. La eficacia simbólica parte del presupuesto de que ya se hizo un análisis de eficacia sociológica y por consiguiente, como la eficacia sociológica requiere que se haga una eficacia interna, requiere que se hagan las dos eficacias. Y esa eficacia lo que busca es analizar esos objetivos no propuestos o esos objetivos que no determinamos con la mera existencia de la norma, o con el mero análisis del cumplimiento, con el mero análisis de la correspondencia, con el mero análisis del éxito como tal. Esta eficacia va muchísimo más allá. Y por consiguiente, esta eficacia tiene dos partes, la eficacia simbólica originaria y la eficacia simbólica derivada. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eficacia simbólica originaria? La eficacia simbólica originaria parte del presupuesto de que la norma se concibe para no tener la eficacia sociológica externa. Es decir, cuando los creadores de la norma crean la norma, ellos conscientemente buscan que la norma sea ineficaz sociológicamente. O sea, la que vimos ahorita, sea ineficaz sociológicamente. Y que esa ineficacia es el resultado no siempre es el resultado de un incumplimiento, una inaplicación, una falta de éxito o una ineficiencia, sino que se origina, o sea, esa ineficacia se origina por un acto político deliberado y previsto por los creadores de la norma. O sea, es una intención de quien crea la norma que la norma no tenga eficacia. Ojo, que la norma no tenga eficacia y se crea con ese sentido. Son normas que crean un discurso, son unas normas que crean un discurso, a partir, son normas que crean un discurso que luego desconocen. Y eso no sucede porque se les olvidó, no lo tuvieron en cuenta, no sucede porque el legislador tiene ese interés de que la norma no sea eficaz sociológicamente. Hasta aquí vamos claros. Ojo, cuando se crea la norma, no les interesa que sea eficaz sociológicamente. Entonces, hay 6 objetivos simbólicos originarios, frecuentes. O sea, 6 cosas que pasan para que la norma sea ineficaz sociológicamente. El primer objetivo que pasa es lo que se conoce como reificar, aquí se lo voy a copiar,
una palabra rara, reificar o normalizar algo. ¿A qué se refiere en la eficacia simbólica originaria con reificar o normalizar algo? Uno de los objetivos simbólicos originarios frecuentes sucede cuando el legislador crea una norma para que regule una situación problemática, pero el objetivo general de esta es generar un discurso social que intente resolver el problema, pero que no es la intención que la norma lo resuelva, sino dar la sensación social que a ustedes le resuelvan el problema. Son aquellas normas en las cuales la gente dice, wow, crearon una norma, creen una norma, porque la gente cree que todo es creando normas, no políticas. Creemos una norma, creemos una norma, creemos una norma. Y la gente dice, crearon la norma y la gente ya queda tranquila. Pero el problema sigue. Caso que les pongo siempre, el caso del feminicidio. Crearon una norma supuestamente para mejorar la situación de feminicidio en Colombia y la gente quedó contenta con el norma del feminicidio, pero todavía siguen matando mujeres, maltratando mujeres, todavía siguen causándole la muerte a mujeres de un asunto de violencia doméstica. ¿Se resolvió el problema? No se resolvió. Entonces ahí lo que hacen, crean es una norma para reificar. Esa norma nace en el sistema, crea una sensación general, pero es una norma que no es ineficaz sociológicamente. Uno va a analizar el cumplimiento, la aplicación, el éxito y la eficiencia y encuentra que la norma es ineficaz. Hasta ahí van conmigo. Es claro este primer objetivo, el de reificar o normalizar algo. Bueno, el segundo objetivo es el de deslegitimar a un actor social. En esta, la norma que se crea con el objetivo de desacreditar a un actor. Y ese actor puede ser un actor positivo o un actor negativo. Cuando me refiero a actor positivo, acuérdense de un sindicato, de unos educadores, de los gremios de las comunidades indígenas. Se crea una norma para que ese gremio quede mal. Ese es un actor positivo. O también para desacreditar a un actor negativo. Los consumidores de drogas, los homicidas, los miembros de las guerrillas o los grupos paraestatales. Entonces, lo que busca la norma es crear, es desacreditar a un actor que ante los ojos de los ciudadanos o del mismo sistema genera una talanquera para que el sistema opere. ¿Cierto? Cuando se crea una norma dirigida a actores positivos, lo que se busca es callar a ese actor, orientar su acción de ese actor. En lo que nos refiere a actores negativos, lo que se busca es señalar que esa persona infringe una norma. Pero ahí no se busca resolver el problema. Ahí no se busca resolver el problema. Lo que se busca es realmente desacreditar al actor. O sea, si ustedes el problema que genera ese actor se resuelve, no se resuelve. Lo que busca es realmente desacreditar al actor, pero el problema sigue ahí. Y ahí viene el caso de la cadena perpetua para violadores. Ahí viene el caso. Se creó cadena perpetua, se creó un actor negativo, que eso no quiere decir que yo esté a favor de estos señores, lo quiero dejar claro aquí que quede grabado, sino que el problema real no se hace. Nosotros no hemos atacado la causa del problema. ¿Por qué existen en nuestra sociedad estas personas con este tipo de conductas negativas socialmente? Si nosotros atacamos la causa, tendríamos que crear normas para atacar la causa, no la consecuencia. Hay que generar una sanción, sí, pero esa es parte del proceso, no la solución del proceso. Pero aquí la gente salió a aplaudir, a agredir y a decir qué emoción como tal, pero siguen pasando los casos. Siguen pasando los casos. ¿Hasta aquí estamos claros?
siguiente objetivo es el objetivo de consagrar un valor o un deber. Las normas jurídicas terminan siendo símbolos que reivindican un deber, aunque usted no pueda hacer nada para hacerlo efectivo. El propósito del derecho es declarar un valor, un principio, una consigna, una cosa que permita consagrar algo. Este texto normativo es un texto normativo sin ninguna eficacia externa, pero que termina siendo una representación para los destinatarios. Y es el caso de los artículos que ustedes encuentran en la Constitución de normas fundamentales. Si usted le va a hacer el análisis que yo les he enseñado aquí, si ustedes le van a hacer análisis, por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución, ustedes se quedan como miércoles, como eso no es eficaz simbólicamente. Pero eso genera un discurso social muy importante. El artículo 14 dice, toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Se tuvieron que crear normas subsiguientes para que eso fuera eficaz sociológicamente. Pero solo por leer eso es lo que nos hace generar un discurso de valor. Un discurso de valor que son importantes. Y es el caso de lo que pasa con las normas que desarrollan valores, con las normas que desarrollan con las normas que desarrollan valores, con las normas que desarrollan principios fundamentales, con las normas que desarrollan ese tema de declaratorias importantes. ¿Hasta aquí van conmigo? ¿Van conmigo o se van? ¿Listo? Bueno, el siguiente es el tema, ya vimos, reificar, deslegitimar a un actor social, consagrar un valor o un deber. Ahora viene el de diferir la decisión. Miren, este es el caso de que aparece un nuevo hecho jurídico y el legislador no sabe cómo resolver ese problema. O sea, aparece un nuevo hecho y no sabe cómo resolverlo. Entonces crea normas que aparentemente intentan frenar dichos temas o hechos, pero que solo están supeditadas al tiempo de regulación. O sea, dice, bueno, voy a crear unas normas a ver si yo entiendo esta situación y después creo normas que tengan eficacias instrumentales. Entonces lo que hago es diferir la decisión, diferir la creación de verdaderas normas que sean eficaces sociológicamente. Miren, el ejemplo que yo siempre pongo con esto son las normas que han utilizado para tomar el tema sobre el monotaxismo. Les pregunto, las medidas que se toman dentro de los territorios para frenar, mitigar o acaparar el tema del monotaxismo, ¿han logrado algo? No. Los días sin parrillero, los días sin moto, esas son decisiones para diferir el atacar un tema específico, que es el tema del mototaxismo. No hay una solución real sobre el mototaxismo en Colombia, sino que lo que hay son medidas que son pañitos de agua tibia para diferir la decisión como tal, pero no hay nada en concreto con eso. Entonces, hay muchísimas, y ustedes pueden tocar casos que se hacen, normas que son normas para diferentes decisiones, porque el legislador no sabe cómo tratarlas, no sabe qué hacer con esos temas, nuevos hechos jurídicos, no quiere. No quiere. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Bueno, y el quinto es el de esconder otro propósito. Se crean normas con el objetivo de ocultar cosas que son políticamente incorrectas. Y son esas normas que tienen miquitos, que son normas que las crean y por allá tienen un artículo que afectan cosas.
Entonces, son normas que crean con un propósito, pero dentro esconden otra cosa. Y son las llamadas normas que tienen artículos que son micros. Por eso es que hay que hacer análisis reales de las normas. Muchísimas veces la Corte encuentra esos propósitos, pero otras veces no, y se pasan estas normas por ahí. Y se crean conscientemente, esas normas, se crean conscientemente. Miren, el 2 por 1000, que ya va por 4 por 1000, se creó por un tiempo prudencial. Supuestamente para darle alivio al sistema financiero. Y ahí vamos. ¿Cuánto tiempo llevamos ya por el 4 por 1000? Eso ya estaba aclarado, porque para nadie no es un secreto, y lo digo aquí, que una de las personas que se sienta en el Congreso son los dueños de la banca. Patrocinan congresistas, asisten a reuniones del Congreso, redactan leyes, porque ellos sí saben cómo hacer. Entonces esconden sus verdaderos propósitos que les beneficien. Por eso es que hay que tener ojos, y por eso hay que saber bien a quién elegimos, muchachos. Y el último objetivo de la eficacia simbólica originaria es el tema de figurar algo. En este caso, lo que se hace es, lo que se quiere es representar a alguien o a una entidad como tal, con el ánimo de promover los objetivos logrados por las personas. Es el caso de las exaltaciones que se le dan a los futbolistas. Eso es ineficaz simbólica, sociológicamente. O sea, una norma que dice que se le va a dar la Cruz de Boyacá a Caterina Ibargüen, a Mariana Pajón, por ejemplo. Eso es una norma jurídica, susceptible de análisis de eficacia. Cumple con los requisitos de la eficacia interna, pero ¿cuál es el cumplimiento? ¿Cuál es el éxito? ¿Cuáles son los costos? ¿Eso para qué? Esa norma lo que busca es figurar y generar los símbolos de las personas que han sido exitosas política, económicamente y socialmente dentro del Estado. Entonces, esas son normas que se crean para ese tipo de personas. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Les quedó clara la eficacia simbólica originaria? Profe, ¿puedes repetirme el último que te figurar? Claro, mira, son normas que están destinadas a difundir un símbolo. Su función es promocionar un valor, crear una representación de la definición del estado de las cosas o el estado de la promoción de un valor. Y lo que se busca ahí, el hecho de promover ahí es realmente lo que esa persona u organización hizo que es importante para el Estado. Son esas normas que otorgan reconocimiento a ciertas personas debido a sus méritos, servicios, coraje, como tal. Porque es que si tú le otorgas la Cruz de Boyacá a Mariana Pajón, por ejemplo, que acaba de tener una representación muy exitosa en los Olímpicos, tienes que crear una norma que es un acto motivado que se convierte en una norma jurídica que dé lugar a otorgar la Cruz de Boyacá. Entonces tú al analizar esa norma dices, esa norma lo que busca es figurar algo, exaltar un símbolo por los logros de cierta persona. Entonces todas las normas que estén destinadas a eso son normas que son ineficaces simbólicamente, que son eficaces simbólicamente, pero que son ineficaces sociológicamente. Porque ellas lo que buscan es eso, figurar. No sé si me hice entender, Andrea. Sí. Gracias. Entonces, hasta aquí hemos terminado la primera clasificación de eficacia simbólica originaria. La norma es creada, pero al creador de la norma no le interesa que sea eficaz sociológicamente. No le interesa. Y pueden ser cualquiera de estas que les acabo de explicar, cualquiera de estas 6. La eficacia simbólica derivada, esta eficacia, la norma, al legislador sí le interesa, muchachos, que la norma sea eficaz.
O sea, cuando él crea la norma sí le interesa que la norma sea eficaz. Pero resulta que la norma se pierde en el camino. Porque tú sabes que las normas son susceptibles de aplicación. Y entonces el aplicador de la norma, que son los operadores jurídicos, que son los que interpretan, reglamentan, ejecutan o aplican la norma, cuando están en ese ejercicio de interpretación, reglamentación, ejecución o aplicación, se desvían de los objetivos de la norma, que puede ser por falta de comunicación entre las instancias que crearon la norma y las instancias aplicadoras del derecho, o por una apropiación política de la norma como tal. O sea, mire, en la anterior, desde el principio, no les interesa que sea eficaz sociológicamente. Y pasa esto. Pero acá, en la derivada, sí les interesa. Pero en el momento de aplicación de la norma, de la ejecución de la misma, de la interpretación de la misma, la norma se desvía y no cumple con los objetivos para los cuales fue creada. Un ejemplo que yo pongo de esto es que cuando la sentencia, cuando quedó ejecutoriada la sentencia del aborto, que eso ya se subsanó mucho tiempo después, muchísimos años después, supongamos que yo, un ejemplo de clase, esto de queda grabado, me acercaba a mi centro de salud y les decía que tenía una denuncia contra X persona porque había accedido carnalmente y quería acceder a un aborto. Lo primero que me decían a mí, las GPS, como no tenían reglamentación, que tenían que hacerla, interpretaban a su manera. Entonces usted se encontraba la GPS que lo hacía o encontraba la que decía que no. Cuando el objetivo decía, mire, si usted encuentra esos 3 casos, hágalo. Entonces, a falta de reglamentación, si así el objetivo de la norma no se cumplía. Y había gente que tenía que esperar una tutela y pasaba tanto tiempo que se cumplían los meses que establecía la norma y dilataban tanto el proceso para que la persona tuviera que tener al bebé. Entonces ahí hay, por ejemplo, un ejemplo de la eficacia sociológica derivada. O sea, la norma es creada con el objetivo de que sea eficaz, así sí se cumple con que cumpla para lo que fue previsto, pero en el momento de su interpretación, aplicación como tal, la norma se pierde. Y al perderse la norma, pues se pierden los objetivos de la misma. Hasta aquí estamos claros, muchachos. Sí, profe. Profe, el quinto se llama escoger otro propósito, ¿verdad? Que no nota el título. Esconder otro propósito. Bueno. Esconder otro propósito. Entonces, voy a darle como unas pinceladitas para terminar este tema. Recuerden que la próxima clase, aquí les puse la programación para que no se pierda, que según terminamos este tema teníamos examen, la próxima clase tenemos examen. El análisis de la eficacia se puede realizar desde 3 perspectivas. Desde el estudio de la eficacia interna, desde el estudio de la eficacia sociológica y desde la eficacia simbólica. Que se propone que se hagan los 3, ¿cierto? Y que si se hacen los 3, el uno presupone el uno presupone el análisis del otro. Que la eficacia es un instrumento de análisis normativo que permite dar cuenta de los actores y su influencia y los intereses de la norma. Nos permite también comprender un discurso político latente. Nos permite también ver una radiografía de la expectativa, lo que a la realidad se refiere, y nos ayuda a hacer un análisis sistemático, completo de la norma. Nosotros podemos, después de analizar completamente la norma de 3 perspectivas, podemos encontrar los puntos de convergencia donde se encuentran y los puntos de quiebre entre lo plasmado, lo escrito y lo creado en la norma. O lo que realmente se vive, se siente y se manifiesta dentro de la sociedad. Eso permite el análisis de la eficacia de la norma. A nosotros, un análisis de la eficacia nos permite saber qué es el derecho dentro de un sistema jurídico, qué es lo que se está viviendo del derecho dentro de un sistema jurídico, y no lo que se cree que es derecho, que es lo que está escrito. Eso es el análisis de la eficacia.
muchachas, no sé si tienen preguntas, dudas, aclaraciones, discusiones sobre este tema. Todo claro, profe. ¿Está claro todo? ¿Claro? Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, bueno, cualquier duda o pregunta que tengan me lo pueden hacer al chat del grupo de WhatsApp, que ahí está el link en el chat de publicaciones del grupo. Si tienen preguntas en estos días, recibo preguntas hasta el día anterior de la clase, cualquier duda o aclaración que tengan. Y bueno, nos vemos el próximo martes, les agradezco muchísimo. Ese día llegamos directamente al examen para hacerlo. Entonces, Andrea. Profe, ¿cómo va a ser la metodología del examen? Le voy a responder lo mismo que le dije al inicio de clase. No sé. El lunes que lo esté realizando, me crearé la metodología. Yo nunca sé cómo voy a hacer los exámenes hasta que me siento a hacerlo. Entonces no podría decirle. Bueno, entonces el lunes le preguntamos al grupo. Ajá. Bueno, sí. Si lo tengo listo, les contestaré. Pero es examen. Ok, profe. Y uno estudia para el examen. Listo. Ok, Listo. gracias. Bueno, muchachos, muchísimas gracias y feliz día. Cuídense mucho. Recuerden que, no sé si lo dije aquí o en el otro, que yo lo dije aquí, que la universidad tiene ahorita las inscripciones para vacunarse los estudiantes. Yo lo dije aquí. Lo dije Sí, al comienzo. ¿Ah? Sí, Ah, bueno. pues lo dijo. Bueno, listo. Es que como tengo dos cursos, no sé qué digo en uno y en el otro, así que discúlpenme de esas cosas parroquiales. Pero de la clase sí sé que tengo que terminar los temas en cada uno de los dos. Muchachos, muchísimas gracias. Que tengan feliz tarde. Cuídense mucho. Cualquier duda o pregunta, aquí estoy. Igual, bro. ¿Cómo? Igual. María José, ¿me iba a decir algo? Ah, bueno. Hasta Chao, luego, profe. profe, gracias.